Las magnitudes por su origen, el metro, el kilo, el segundo, la temperatura, el grado centígrado, todo eso lo usan todos los días, porque todo eso se mide. Yo no digo, alguien tiene fiebre, y le digo, ¿cuánto tenés de fiebre? Puede tener, hoy con el coronavirus, con 37,5 ya es fiebre, pero uno podría tener, no sé, una gripe muy fuerte y llevar a 39. Entonces yo diría, ahí, ¿tiene mucha fiebre o poca fiebre? Viene el médico y le digo, ¿cuánto tiene? ¿Mucha fiebre? ¿Cuánto es mucha fiebre? Mucho, poco. No son cantidades que los físicos puedan usar para dimensionar las cosas. Yo voy a la verdulería y digo, quiero mucho de papa, poco de papa. Eso se necesita tener una idea de cantidades, ¿sí? Entonces, a través del tiempo y de convenciones internacionales, por eso se habla, creo que se habla del sistema internacional de unidades, acá en la guía, a través del tiempo se establecieron unidades internacionales. El metro es el mismo metro en todo el mundo. Yo quiero comprar un metro de tela acá y en la China, un metro es igual. ¿Sí? Quiero comprar un kilo de algo acá y en la China, es exactamente igual. Entonces, es un lenguaje internacional. La magnitud, kilogramo, metro, es escalar. ¿Por qué se llama escalar? Porque yo, por ejemplo, si tengo que una tela, cuántas veces entra hasta que dice, bueno, tantos metros tiene esta tela, o si tengo que medir el volumen de un balde, voy a agarrar, por ejemplo, una botella de 1 litro, voy a empezar a llenar el balde hasta ver cuántas botellas entran en ese balde. O sea, si yo considero que la botella es 1 litro y entran 10 botellas, será 10 litros. O sea, yo escalé, ¿sí? Escalé la medida, el patrón universal, para poder tomar otras medidas. Se llaman magnitudes escalares. Pero bueno, voy con el segundo ángulo. Esas magnitudes escalares ustedes todos las conocen. El tema son las magnitudes vectoriales, que es una magnitud nueva que ustedes no conocen y que los confunde muchísimo porque es difícil de poder interpretar desde el punto de vista cotidiano nuestro. La pregunta es así, vuelvo otra vez con la pelota. Si yo pateo una pelota, eh, ¿puedo patear la pelota para adelante? ¿Puedo patear la pelota para el costado? ¿Puedo patear la pelota para atrás? Bueno, ese es un hecho físico. Pateo la pelota. Puedo patear la pelota muy fuerte, la pelota muy despacio. Tal vez mi fuerte, patear para mí fuerte, para un jugador de fútbol sea despacio, porque el jugador de fútbol tiene mucha más preparación. Entonces, volvemos, cómo es mucho, cómo es poco, ¿no? Mantenemos un tema que es la magnitud, cómo medirlo. Pero en este caso, tenemos otro problema. Cuando yo digo que pateo la pelota y les pregunto a ustedes a través de esta computadora si pateo la pelota, la primera pregunta que me pueden decir es ¿hacia dónde pateo la pelota? Bueno, la pregunta que hicieron los físicos es ¿cómo expreso ese hecho físico en un papel? ¿Cómo lo expreso? Entonces, la forma de expresarlo es con un vector. ¿Qué es el vector? Es una representación gráfica del hecho físico. Si yo, por ejemplo, caminara hacia mi derecha, podría poner una flecha que va hacia el lado derecho. Si yo camino hacia el lado izquierdo, podría decir que tendría que hacer una flecha hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Si yo con esto le estoy dando a ese movimiento o a ese hecho físico de caminar una dirección. Una dirección y un sentido. O sea, voy hacia la derecha y estoy caminando, por ejemplo, en forma recta. ¿Sí? Entonces, ¿podría caminar de otra forma? Sí, también podría caminar de otra forma, pero por ahora vamos a trabajar solamente sobre lo que es una dirección lineal, o sea, sobre una recta. Y entonces yo me muevo con un sentido, hacia un lado con un sentido. Para poder expresarlo, para poder dibujarlo, yo no puedo poner 30 kilos, 1 litro, porque yo tengo claro cuánto es 30 kilos, tengo 1 litro, más o menos lo tengo claro, pero no tenemos claro cómo expresar gráficamente esa magnitud. Para eso se usan las magnitudes vectoriales. Entonces, yo puedo dibujar en un papel
hacia un lado o hacia el otro, la pelota va hacia arriba, ¿sí? Yo podría decir que si estoy en un primer piso, la pelota va hacia abajo, entonces la flecha será hacia abajo. Si estoy en el primer piso y tiro la pelota hacia arriba, la pelota primero irá hacia arriba, será una flecha hacia arriba. ¿Cuánto será esa flecha? Y si yo tengo mucha fuerza y tiro la pelota muy alto, esa flecha será más grande. Y si yo no tengo tanta fuerza para levantar esa pelota, esa flecha será más chica. O sea, así como tengo una magnitud de kilo, y yo sé cuántos son 30 kilos, cuánto es un kilo, sé que uno pesa mucho más y otro pesa mucho menos, los vectores son dibujos que nos permiten manifestar en un papel el hecho físico y a través de esa flecha saber en qué dirección va, si va hacia arriba, si va hacia abajo, y el tamaño de la flecha me va a dar el tamaño del hecho físico. Sigo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que hacer una fuerza. ¿Bien? La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Si yo empujo una mesa, ustedes me dicen, empuje esa mesa. Bien, ¿hacia dónde la empujo? ¿Cuánto la empujo? Bueno, para eso necesito expresarlo. No es lo mismo que ustedes me den una bolsa de, o sea, de papas y me digan, ¿cuánto pesa? Yo voy y la peso. La pongo en una balanza y la peso. Ahora, ¿cómo expreso en un papel? ¿Sí? ¿Cómo mido ese hecho físico que es empujar la mesa? Lo tengo que medir con una magnitud vectorial. Si la mesa la empujo hacia adelante, la flecha que le voy a dar a esa dirección, ese sentido, será hacia adelante de mi persona. Dependiendo de la fuerza con que yo empuje esa mesa tendrá una flecha más grande o una flecha más chica. Entonces, acá lo que se pedía era poder decir algunas cosas. Por ejemplo, la velocidad. Si yo, ¿hacia dónde voy? Si yo estoy andando en una moto, ¿hacia dónde voy? Siempre vamos hacia adelante. Es raro ir marcha atrás con una moto, no existe. ¿Está bien? Siempre vamos en un sentido hacia adelante, ¿sí? Y generalmente en sentido derecho. Es raro ir haciendo S por la calle con una moto. Entonces tenemos una dirección y un sentido. Y tenemos una cantidad, una magnitud, que puede ser 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Si uno tiene una moto muy potente, 100 kilómetros por hora. O sea, esa magnitud vectorial tiene una dirección hacia adelante, lineal, un sentido hacia adelante, y una magnitud que está dada por el 30 kilómetros por hora, ¿sí? Un valor que está dado por 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Bueno, continúo con los audios. Con esto de magnitud escalar, magnitud vectorial, podríamos ya haber nombrado a las dos, identificados, y con eso poder completar la unidad de magnitudes. Hoy les estoy subiendo, Daniel está subiendo, otra unidad que es en realidad movimiento, con varios conceptos que vamos a tratar de desglosar en este audio. El movimiento es, me muevo, nada de otro mundo. Me muevo de un punto a otro punto, ¿sí? De un lugar a otro lugar. A cualquiera de ustedes les puedo decir que para ir a algún lugar determinado, al que quieran, pueden tomar el recorrido que ustedes quieran. Si quieren ir al Jumbo, pueden tomar todos los caminos que ustedes se den la gana. Ahora, cada uno va a decir que su camino es el correcto y que cada uno puede decir que su camino es el mejor. ¿Y cómo medimos que es mejor y que es el correcto? Todos me dirán, y para el mío. Perfecto. Seguimos hablando de magnitudes que nos permitan ser homogéneos en nuestra expresión en física. El hecho físico es moverme de un punto al otro.
ese movimiento de un punto al otro requiere, ¿sí?, que nosotros lo homogeneicemos, que todos entendamos lo que estamos diciendo cuando vamos de un lado para el otro. Ustedes van a tener un par de audios, de videos en este trabajo que son bastante claros, pero nosotros vamos a aportar un poco más como para que, a ver si podemos terminar de aclarar, porque entiendo que son cosas que a veces se vuelven un tanto confusas. Acá vamos a definir dos términos: trayectoria y desplazamiento. Los dos primeros términos. La trayectoria es el recorrido, es el lugar por donde yo se me ocurre caminar. Ahora, se definió otro término que se llama desplazamiento. Y se define el desplazamiento como la menor distancia entre esos puntos de los cuales yo aparto y llego. Bien, fíjense algo. Todos salimos, por ejemplo, de la sede, si pudiésemos salir, ¿sí?, y vamos al Jumbo. ¿Cuántos caminos puedo tomar? Muchísimos. ¿Cuál es el más corto? El que a mí me parece más corto. ¿Puede haber diferencias? Puede haber diferencias. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el camino más corto? El camino más corto entre dos puntos, entre, por ejemplo, si fuese la sede y Jumbo, es la línea recta. Eso en matemáticas seguramente lo habrá visto. La distancia, o el camino más corto, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Ese es la medida universal, ¿sí?, de distancia. ¿Cómo puedo saber? Si yo tuviese que medir la distancia, por ejemplo, ¿cuánto mide un país? Se mide con líneas rectas, de puntos a puntos, de norte a sur, de este a oeste. ¿Por qué? Y porque si yo no lo midiera con una línea recta, me encontraría con que cada uno lo mide como se le da la gana. Entonces se estandarizó. ¿Sí? Entonces, ¿qué se usa? Es como un vector. Línea recta, estamos relacionando línea recta con vector. ¿Sí? Vamos empezando a asociar, como que empezar a relacionar que ese desplazamiento, esa línea recta, podemos pensarlo como un vector. ¿Sí? Como habíamos dicho que el vector es una línea recta que tenía un principio, tenía un final. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder moverse de un lado al otro tenemos dos formas de movernos, dos formas de medirlo. Todo lo que yo camino es una forma de medir cuál es la distancia de un punto al otro, o la línea recta. Obviamente, yo no puedo medir la línea recta porque tengo que atravesar calles, tengo que atravesar paredes. Es absurdo, pero es la forma en la cual se puede medir desde el punto de vista físico y homogeneizar la distancia. Vamos con otra parte. Cuando nosotros hablamos de movimiento, podemos hablar que uno se mueve en diferentes formas. Se puede mover en línea recta, se puede mover haciendo un círculo, también estoy moviéndome. Me puedo mover haciendo eses y también me estoy moviendo. Entonces, cada uno de estos movimientos tiene un nombre determinado. Uno de el movimiento que va en línea recta se llama lineal, el movimiento en círculo se llama circular, y hay un montón de movimientos y cada uno tiene sus particularidades. Nosotros solo vamos a trabajar con el movimiento lineal. Los otros los vamos a dejar de lado. Ahora, movimiento es moverse de un lado hacia el otro. Cuando yo hago una trayectoria, es mi recorrido de un lugar al otro. Cuando yo evalúo un desplazamiento, es la línea recta, la menor distancia entre un punto y el otro. Ahora vamos a tratar de diferenciar entre velocidad y rapidez. Todos nosotros sabemos lo que es la velocidad, pero resulta ser que la velocidad desde el punto de vista físico no es lo que nosotros pensamos, es algo distinto.
Nosotros normalmente cuando hablamos de velocidad, en realidad estamos hablando figurativamente de lo que es la rapidez. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de velocidad, por ejemplo, de una moto o de un auto, hablamos de un valor. Ese valor, ¿sí?, se llama kilómetros por hora. Entonces, si voy con una moto a 20 kilómetros por hora, no es lo mismo ir a 80 kilómetros por hora. Entonces vamos a hablar primero del término rapidez. Dejaré para el próximo audio el tema velocidad. Cuando yo hablo normalmente que me muevo, voy con la moto, ¿sí?, hago 20 kilómetros por hora, es un valor, y ese valor es medible, es una magnitud que está referida a que yo circulo, me muevo, hago el movimiento, me traslado 20 kilómetros en una hora. O sea, tengo dos magnitudes, una es de distancia, el kilómetro, y otra es del tiempo, la hora, que en este momento están relacionadas y uno usa de kilómetros por hora. ¿Usamos kilómetros por hora? Mucho. Hablamos todo de kilómetros. Nadie piensa en que es una magnitud, que es una cantidad, que es medible, ¿sí? Si yo pudiera tener un reloj en una hora y poder medir esa distancia, a 20 kilómetros por hora haría 20 kilómetros. Son dos magnitudes escalares que se han unido y se han relacionado. La rapidez entonces es eso, es el tiempo que yo empleo en moverme de un lugar a otro. El tiempo que yo empleo en recorrer la trayectoria, el recorrido que yo elegí. ¿En cuánto tiempo? En tanto tiempo. Yo puedo ir de una parte, no sé, de la sede a Liniers y emplear un montón de caminos, el que a mí más se me dé la gana. Y puedo decir que puedo tardar, con el 47, por ejemplo, no sé, una hora a Liniers. En auto puedo tardar 40 minutos. Puedo tomar diferentes caminos, diferentes caminos. Todo eso está relacionado con lo que yo quiero caminar, lo que yo quiero moverme, ¿sí?, y el tiempo que yo lo voy a emplear. Porque también puedo ir caminando a Liniers, o puedo ir con un auto o con una moto despacio, y otro anda como un loco. Entonces cada uno va a emplear un tiempo determinado y una distancia determinada. Lo que pasa es que nosotros normalmente a eso le llamamos velocidad. Y eso no es para los físicos la magnitud que corresponde, porque necesitamos otra característica para la velocidad, que ahora en el próximo audio se las voy por el último audio, que es velocidad. Hasta ahora dijimos que la rapidez es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque la rapidez se mide en kilómetros por hora, y tanto el kilómetro como la hora son dos magnitudes escalares que están combinadas, pero son dos magnitudes escalares al fin. Para los físicos la velocidad tiene otro componente, que además de decir que yo voy a 80 kilómetros o 60 kilómetros o a 20 kilómetros por hora, le tengo que agregar la dirección y el sentido hacia dónde voy. La velocidad es una magnitud vectorial porque le agrega al valor de ese de 80 a 40 kilómetros por hora una dirección y un sentido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos moviéndonos, vamos rápido, por ejemplo, ¿sí? Decimos que vamos caminando rápido, no decimos que caminamos veloz. Vamos caminando rápido. Pero ¿hacia dónde caminamos normalmente nosotros? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Yo creo que casi todos caminan hacia adelante, ¿sí? ¿Y por dónde caminan? ¿Caminan derecho o caminan haciendo eses? En general todos caminan derecho, ¿sí? Puedo esquivar a alguna persona, pero en general mi dirección es lineal. Entonces, fíjense, caminan rápido, o sea, tienen una magnitud que están usando, pero además le están agregando, caminando derecho, ¿sí?, una dirección lineal,
y caminan hacia adelante con un sentido. Y si yo hablo de magnitud, hablo de dirección y hablo de sentido, estoy hablando de un vector. ¿Qué ocurre? Que la dirección y el sentido en nuestra cabeza están incorporados. Nadie le va a decir a nadie, ¿sí? Caminé tanto, por ejemplo, caminé 10 cuadras en 2 minutos y caminé marcha atrás. Todos van a entender que uno caminó hacia adelante y generalmente lo más derecho posible para llegar más rápido. ¿Bien? Entonces, el vector es esa línea recta que me está indicando cómo llegar de un punto al otro, cómo poder llegar con un sentido y una dirección. Y fíjese una cosa, volvemos a la línea recta. Si la línea recta con un punto de origen y un punto final, cuando hablamos de línea recta en ese caso, que tiene una dirección y un sentido, hablamos de un vector. La velocidad es una magnitud vectorial. Esa es la diferencia fundamental entre velocidad y rapidez. Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial. La rapidez es una magnitud escalar. ¿En qué se diferencian? Básicamente en que la velocidad además se identifica una dirección y un sentido. Último audio. Entonces, cuando yo hablo de rapidez, hablo de lo que yo camino en un tiempo determinado. Lo que yo camino se llama trayectoria. En un tiempo determinado, la rapidez entonces se define como la trayectoria, o sea, la distancia que yo recorro en un tiempo determinado. Esa es la rapidez. La trayectoria que yo recorro, o el espacio que yo recorro en un tiempo determinado. La velocidad es otra cosa. La velocidad se interpreta como el desplazamiento, ¿sí?, de un punto al otro. No es solamente la distancia que yo recorro, sino tratamos de lograr que sea la menor distancia, que sea la magnitud vectorial, con una dirección y un sentido. Nosotros lo vamos a simplificar y solo vamos a decir que la velocidad es una magnitud vectorial. Y vamos a decir que además esa velocidad tiene un sentido y una dirección. Para simplificar los conocimientos en esta situación virtual que estamos tratando de esclarecer de computadora por mediante. Y acá terminan mis audios. Los invito a que los escuchen. Yo ahora, Daniel me está pidiendo que los suba, que se los envíe para que los puedan subir a la web.